Hola amigos de Mateo Orteguita, ¿cómo están muchachos? Pura vida. Aquí estamos de nuevo para continuar con el tema de las funciones. Muy bien. El tema que vamos a ver hoy se llama representación de algunas relaciones que corresponden a funciones. Bueno, básicamente tenemos tres formas y hay una cuarta que ahora la vamos a poner, ¿verdad? Que es el diagrama sagital, ¿verdad? ¿Qué es un diagrama sagital? Un diagrama sagital es donde se representan dos conjuntos que se van a relacionar mediante óvalos o círculos también, ubicando los respectivos elementos y mediante flechas se establecen relaciones entre los elementos. Por ejemplo, aquí tenemos, esto es un diagrama sagital, ¿verdad? Compuesto por dos diagramas de Venn, ¿verdad? Entonces, dice, es en aquel en que se representan dos conjuntos. Aquí tenemos el conjunto A, el conjunto B, que se van a relacionar mediante óvalos. Bueno, estos son, en este caso, círculos, círculos, ¿sí? Ubicando los respectivos elementos mediante flechas que se establecen y mediante flechas se establecen las relaciones entre ambos. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que este caso es el 1 se relaciona con el 1, el 2 con el 4, el 3 con el 9, el 4 con el 16 y el 5 con el 25, ¿verdad? Nosotros podríamos decir que la forma algebraica, ¿verdad? En cómo se relaciona estos dos conjuntos es que f de x es igual a x al cuadrado. ¿Por qué? X a la 1 al cuadrado es 1, 2 a la 2 es 4, 3 a la 2 es 9, 4 a la 2 es 16 y 5 a la 2 es 25. Entonces, podemos ver que estos números que tenemos acá en, ¿cómo se llamaría esto? El conjunto de llegada también es el conjunto de las imágenes, ¿verdad? Y esto es el conjunto de las preimágenes o conjunto de partida, ¿ok? Entonces vemos que las imágenes es el doble, el cuadrado de las preimágenes, ¿verdad? 1 a la 2 es 1, 2 a la 2 es 4, 3 a la 2 es 9, 4 a la y así sucesivamente. Ok, entonces cada uno de estos números es el cuadrado de estos números que tenemos acá. Ok, esa es una forma de poder, digamos, representar relaciones que corresponden a funciones, ¿verdad? Entonces tenemos lo que llamamos el diagrama sagital. Otra forma, ¿verdad? Que en la que se representan las funciones es mediante una tabla numérica o una tabla de datos, ¿verdad? Entonces dice así, una función f también puede representarse numéricamente en una tabla de valores, ¿ok? Tabla de datos o tabla de valores es lo mismo, ya sea horizontal, ¿verdad? Como en este caso, que es horizontal o vertical como en este otro caso. ¿Ok? Dice, donde una fila o columna, digamos esta fila y esta columna, ¿verdad? Se colocan los valores del conjunto de partida y en la otra fila o columna se colocan los valores del conjunto de llegada. Entonces, en este caso, los valores de x en esta tabla que es horizontal, ¿verdad? Los valores de x son entonces los valores del conjunto de partida, el 2, el 3, el 5, el 3 y el menos 2. Y el f de x son los valores del conjunto de llegada. Podemos decir que estos números, ¿verdad? Que están acá arriba, representados con x, es la variable independiente y f de x es la variable dependiente. Lo mismo podríamos decir acá. Lo mismo podríamos decir acá, que estos son los valores del conjunto de partida o los valores de la variable independiente. Y f de x, ¿verdad? Entonces es
los valores del conjunto de llegada o variable dependiente. Ok, esa es otra forma. Ahora, por ejemplo, vea, vamos a analizar esta. Por ejemplo, este ejemplo que tenemos acá, 12 corresponde con 11, 3 con 9, 4 con 12, 1 con -7 y -2 con 9. Esta representación gráfica, esta representación tabular, se le podemos decir así, tabular, se representa, tabular o numérica, representa más bien una función, ¿verdad? Porque a cada valor de X se le asigna un valor de Y, ¿ok? Un único valor de Y, ¿lo ven? O lo mismo decir que a cada valor de Y se le asigna un único valor de X. Entonces, esto vamos a decir que sí es función. Sí es función. Ok, esa sí es función, ¿verdad? Esta otra que tenemos acá, vamos a analizarla, esta tabla, ¿verdad? Es una tabla vertical, ¿verdad? Donde aquí tenemos los valores de X y de Y, ¿verdad? O los valores del conjunto de partida y el conjunto de llegada o variable independiente y variable dependiente. Ok. Entonces, si nosotros observamos aquí, 2 se corresponde con 11, 3 se corresponde con 9, 5 se corresponde con 12, 3 se corresponde con -7 y -2 se corresponde con 9. Este ejemplo, aquí nosotros podemos observar que esto no es una función, ¿ok? Es una relación, pero no es una función. ¿Por qué no es una función? Porque recordemos que a cada valor a cada valor, ¿verdad? Del conjunto de llegada se le asigna un único valor en el conjunto de partida. Y en este caso tenemos dos, ¿verdad? El 9 se asocia con el 3 y el -7 se asocia con el 3. Y esto entonces quiere decir que esto no es una función. Ok, entonces vamos a reseñarlo aquí, que esto no es función. Esto no es función. Ok. No, esto no es función. Ok. Ay, Dios. Esto no es función. ¿De acuerdo? Entonces sí es muy importante que nosotros eh, notemos estos detalles, ¿verdad? Que son muy importantes a la hora de ver si una relación es función o no es función. Entonces vemos claramente la diferencia, ¿verdad? Vemos claramente la diferencia entre lo que es función y lo que no es función, ¿verdad? Aquí a cada valor de Y se le asigna un solo valor en X. Y aquí, en este caso, tenemos dos valores de X, ¿verdad? O dos valores de Y que se le asignan a un mismo valor, que es 3. Entonces, en este caso, esto no es función. Ok. Después tenemos otro, ¿verdad? El caso del gráfico de la función. El gráfico de la función es digamos, en este caso, ¿verdad? Y vamos a ver qué es lo que nos dice. Dice, una función f está representada gráficamente si su gráfica g en el plano cartesiano es tal que el punto xy está sobre g, si y solamente si y es igual a f de x. La regla y igual a f de x nos permite encontrar la imagen de cada elemento.
Ok, vamos a ver, aquí tenemos dibujado un plano cartesiano, ¿verdad? Donde aquí tenemos el eje de las abscisas o el eje de las X, y aquí tenemos el eje de las ordenadas o eje de Y. Ok, entonces, ¿qué es el gráfico? Ok, el gráfico, ¿verdad? Dice una función f está representada gráficamente si su gráfica g, ¿cuál es la gráfica g? Es de este punto a este punto, ¿ok? Eso es la gráfica de g. En el plano cartesiano es tal que el punto, digamos en este caso, este es el punto xy, ¿ok? Está sobre g, lo vemos que está sobre g este punto. Entonces, esta regla f de x nos dice que por medio de esta técnica podemos encontrar la imagen de cada elemento. Ok, por ejemplo, aquí si ponemos un puntito acá, vemos que estaría otro punto, ¿verdad? De x, que sería, digamos, por ejemplo, x sub 1, y aquí su respectivo y sub 1, ¿verdad? Y está sobre la gráfica. Esa es la otra forma que aquí nosotros podemos decir que encontramos la gráfica. La gráfica de G, ok, la gráfica de G, ¿cómo va a ser? Ok, va a ser un conjunto, ¿verdad? Representado por todos los valores X y Y que caigan en la gráfica de G, ¿verdad? Entonces sería, por ejemplo, el par ordenado x1, y1, x2, y2, x3, y3 y hasta donde nos llegue esa función, ¿verdad? Hasta donde esté definida. Ok, ahí estaría definida hasta infinito. Ok, entonces tenemos esa forma, ¿verdad? Que es la forma gráfica de G. Esta es la gráfica de G, se representa de esta forma con pares ordenados. Digamos, si tuviéramos, por ejemplo, vamos a poner la gráfica de G de esta, vamos a ver muchachos, de esta tabla numérica, ok. Vemos, ok, de esta tabla, los pares ordenados, ¿cuál serían? X igual a 2, y igual a 11, x igual a 3, y igual a 9, x igual a 4, y igual a 12, ok, x igual a 1, y igual a menos 7, x igual a menos 2 y y igual a 9. Ok, entonces ahí tenemos la gráfica de G. Ok, la gráfica de G, a diferencia, ¿verdad? De el gráfico, que sería, este es el gráfico de G. Y este es el gráfico de la función. Esta es la gráfica, ¿verdad? Esta es la gráfica, se representa mediante los puntos en el plano cartesiano. X, Y, X, Y, X, Y, X, Y, X, Y, que sería, digamos, X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3, X4, Y4, X5, Y5. ¿Ven? Entonces, eso nos va a formar, digamos, si nosotros construyéramos el gráfico, de ahí ya tendríamos que hacerlo, ¿verdad? Aquí en un eje de coordenadas,
para ver cuál sería la forma que tiene esa función. Bueno, muchachos, esto, digamos, es para que ustedes cada día vayan perfeccionando su forma de ver las funciones. Recuerdo que hay 4 formas: diagrama sagital, que es este, en forma numérica, o tabla de valores, que sería esta o esta sería horizontal, esta sería horizontal, sí, y esta vertical. Después tenemos el gráfico de la función, ¿verdad? Ok, y la gráfica de la función. Ve, tengan cuidado, ¿verdad? Porque una cosa es la gráfica de la función y otra cosa es el gráfico. El gráfico es esto, donde dibujamos los puntos en el eje de coordenadas y unimos esos puntos, ¿verdad? Ok. Y gracias, muchachos, por estar conmigo. Espero que me hayan comprendido, o espero más bien haberme hecho explicar, ¿verdad? En este tema. Las funciones no son tan difíciles. Lo único es que sí hay que tener tiempo para estudiar y madurar los temas, ¿verdad? En realidad no es tan difícil. A la gente sé que le cuesta mucho el tema de las funciones, pero en realidad no es tan difícil como se los dije en un video anterior o tras anterior. Eh, en realidad las funciones son sencillas. Lo único es que uno tiene que tener muy claro, ¿verdad? Muy claro. Uno tiene que tener muy claro los conceptos y cómo se representan las funciones y las diferentes formas en que se representan. Bueno, vamos a después a hacer un video o más videos donde vayamos desarrollando, ¿verdad? El tema de funciones. Esta es toda la parte práctica, teórica de lo que es una función, ¿verdad? Ya después vamos a ver específicamente la función lineal y todas las demás que hay, que sería función lineal, función cuadrática, función raíz cuadrada, función exponencial, función logarítmica y la función inversa. Ven que hay varios tipos, es un tema bastante largo, pero es un tema bonito que si ustedes logran captar toda esta información en 2 videos antes y captar bien toda la parte teórica, después no van a tener problema para poder reconocer cuando una relación es función, ya sea si está puesta en las diferentes formas en las que se utiliza, en la forma sagital, en la forma numérica, en la forma del gráfico o la gráfica de G. Bueno, muchachos, muchas gracias. Que Dios me los bendiga y ya saben, aportarse bien.